Saludos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar los gráficos de dispersión y entender muy bien el concepto de gráfico de dispersión frente a lo que es el gráfico lineal. Bien, vamos a ver aquí una tabla en la cual yo tengo la edad en años de las personas y su estatura. Si nos damos cuenta, cuando somos niños crecemos mucho más deprisa que cuando somos adultos, que de hecho, llegado a cierta edad, dejamos de crecer, dejamos de aumentar nuestra estatura, hasta que llega un momento que incluso la estatura va descendiendo. Fijaos, aquí yo tengo que un niño recién nacido, pues bueno, o antes de nacer tiene 0 centímetros, es decir, no mide nada hasta que no nace. Cuando lleva 6 meses de vida, es decir, lo que sería medio año, mide 50 centímetros. Cuando tiene un año, mide 60 centímetros. ¿Qué ocurre cuando tiene 10 años? Que mide ya 1,40 m. Cuando tiene 15 años, pues que ha crecido apenas 15 centímetros. Cuando tiene 20, se puede decir que llega a la máxima altura y llega al 1,80 m. Con el 1,80 m se mantiene más o menos hasta los 40 y luego poco a poco va bajando de estatura. ¿De acuerdo? Bien, si yo quiero representar la edad frente a la estatura con un gráfico lineal, haríamos lo siguiente. Marcaría la estatura, que es lo que quiero representar, me vendría a la pestaña Insertar, en gráfico elegiría gráfico lineal y me aparecería este gráfico. A este le vamos a llamar estatura, gráfico lineal estatura. A ver si atino. Ahora. Gráfico lineal estatura. Y lo que vamos a hacer también es cambiar aquí donde pone 1, 2, 3, 4, 5, que ponga las edades. Entonces, botón derecho, como hemos hecho siempre, le decimos seleccionar datos y aquí donde pone etiquetas del eje horizontal categoría, marcaría la edad. Entonces, de esta manera, le doy a aceptar y efectivamente se corresponde que cuando tengo 0 años, mido 0 centímetros, cuando tengo medio año, mido 50 centímetros, cuando tengo 10 años, pues mido 1,40 m, cuando tengo 20 años mido 1,80 m, bien. Pero ¿qué ocurre si leemos este gráfico normalmente nosotros? Pues que nos da a entender que la mayor parte de nuestra vida estamos creciendo. Es decir, durante una vida de 90 años vemos que esta parte es mucho más grande, desde el 0 hasta el 20, es mucho más grande que desde el 20 al 90. Es decir, yo lo que necesito es que el eje horizontal, en lugar de que sean etiquetas, tenga también una escala, ¿de acuerdo? Para que se corresponda tanto la altura que alcanza la propia línea como la anchura, es decir, como la posición en el eje horizontal que tiene. Voy a hacer este mismo gráfico de dispersión y lo vais a entender mucho mejor. En este caso marcaría las dos series de datos, me vendría a insertar y le daría insertar aquí donde pone gráfico de dispersión y elegiría, por ejemplo, este de líneas, ¿vale? Le vamos a poner como título gráfico, a ver, le vamos a llamar gráfico dispersión estatura. Entonces, si vemos este gráfico, si analizamos, vamos a cerrar esta parte de aquí de la derecha para no liarnos. Si vemos este gráfico que tengo aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al leer este gráfico, al leer solamente los gráficos, nos damos cuenta que estamos creciendo hasta los 20 años solamente, es decir, dentro de los 90 años que vivimos, pues una pequeña parte, lo que sería aproximadamente una quinta parte, ¿no?, de lo que vivimos es el tiempo que estamos creciendo. A partir de los 20 años la estatura se permanece constante durante la mayor parte de nuestra vida, ¿de acuerdo? Que va bajando poquito a poquito. Mientras que en este caso vemos que parece que estamos creciendo la mayor parte de nuestra vida hasta que ésta se estabiliza, cuando eso no es así.
Entonces, resumiendo, ¿para qué sirven los gráficos de dispersión? Los gráficos de dispersión sirven cuando yo quiero enfrentar unos datos con otros, es decir, cuando el valor de un dato depende del valor que tenga el dato de otra serie. Hemos puesto aquí edad frente a estatura, podríamos haber puesto edad frente a peso, es decir, podríamos haber puesto cualquier tipo de series de datos en los cuales se estén intrínsecamente relacionados unos valores con otros. Por ejemplo, dilatación de un metal frente a la temperatura. Bueno, pues al principio de la temperatura apenas dilata y según va creciendo la temperatura, pues dilata de manera más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo hay que aplicar un gráfico de dispersión y cuándo hay que aplicar un gráfico lineal? El gráfico lineal lo aplicaremos cuando la distancia entre cada uno de los valores del eje horizontal, es decir, entre cada uno de los valores, en este caso de la edad, sean lo mismo. Es decir, si yo tengo esto puesto cada 10 años, 0 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, entonces sí podría haber aplicado el gráfico lineal. Pero como vemos aquí, la edad está primero 0, después 0,5, después 1, después 2, después 3, después 5. Es decir, la distancia que hay entre esos valores no es siempre la misma. Por lo tanto, ahí tengo que aplicar un gráfico de dispersión. Lo que significa esta tabla es que a 5 años te corresponde 100 centímetros y a 60 años 175. Entonces, no es lo mismo de 10 a 60 años que, por ejemplo, si contamos otras 6 posiciones hacia atrás, que de un año a 10 años. De un año a 10 años han pasado 9 años, mientras que de 10 años a 60 años han pasado 50 años. En el gráfico lineal me lo va a contar como si fueran todos iguales, mientras que en el gráfico de dispersión va a tener en cuenta esa diferencia. Por lo tanto, el gráfico de dispersión es mucho más real. ¿Cuándo hay que aplicar un gráfico lineal? Pues cuando esto está, por ejemplo, expresado en días de la semana o en meses, o como digo, cuando el intervalo entre cada uno de los valores es el mismo. Si el intervalo entre cada uno de los valores es distinto, tendremos que aplicar un gráfico de dispersión. Bien, si tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en dejarme un comentario que os voy a responder a la mayor brevedad posible. Y si este vídeo os ha sido de utilidad, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros contactos. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.